y luego si queréis profundizamos en eso más. Pero en un centro que tenga, por ejemplo, ESO, bachillerato y grado medio, una acreditación en educación escolar posibilitaría proyectos de movilidad para el alumnado de ESO y bachillerato, pero no para el de grado medio. Para ese alumnado y para esos docentes habría que solicitar una acreditación propia del sector de formación profesional, es decir, que un centro puede tener varias acreditaciones. Un centro que tenga educación, que tenga ESO, bachillerato, FPB, grado medio y educación de personas adultas, podría solicitar las 3 acreditaciones en los 3 sectores, ¿vale? Y de hecho, ya con la experiencia de 2 convocatorias, os puedo decir que hay varios centros que ya tienen más de una acreditación. Entonces, ¿por qué solicitarla? Bueno, si tengo bastante experiencia en Erasmus y sé que me gusta y sé que en mi centro hay gente que me va a acompañar en el proceso de gestionar las movilidades, de gestionar luego el papeleo que va con las movilidades, los informes finales y demás, pues es posible que yo ya esté hiper convencida de la utilidad, de los beneficios del programa Erasmus y no me quiera bajar de ahí. En ese caso, la acreditación es para vosotros, porque la acreditación lo que garantiza es la participación a largo plazo, ¿vale? No solo puntualmente cuando solicito un proyecto, sino a largo plazo. En este caso, desde 2021 a 2027, estando ya como estamos en septiembre de 2022, hablaríamos siempre de ahora en adelante, ¿no? De ahora a 2027. También porque, bueno, hay una sensación o un consenso en el centro de que hay que abrirse a un nivel transnacional. Ya sabéis que por norma general los centros solemos estar siempre plegados sobre nosotros mismos, incluso algunos de nuestra propia localidad, los centros vecinos, a veces trabajan de una manera que desconocemos, ¿no? Y es puntualmente cuando sabemos que hacen algo o bien porque tengamos amistad con algún compañero, etcétera. Entonces, si nosotros vemos que a nuestro centro lo que le conviene es esa apertura, que tanto los docentes como el alumnado tengan la opción de viajar fuera, de salir fuera, de realizar estancias por motivos de aprendizaje fuera, no se trata, como insisto mucho, no se trata de viajes culturales, de viajes de estudio, sino que las movilidades Erasmus tienen una pretensión, por supuesto, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen que tener un impacto directo en esos procesos y en la vida diaria de un centro educativo. Entonces, si lo que nos interesa es eso, tanto si tenemos experiencia Erasmus como si no la tenemos, pues hay que lanzarse a por la acreditación porque esa estrategia de internacionalización solo va a tener sentido a largo plazo, eso no va a funcionar si solamente hago un proyecto de 6, 12, 14 o 18 meses. Tengo que mantener esas movilidades, esa, eh, ese gusto, esa ilusión por el salir fuera, por aprender de lo que hacen los demás y por traerlo luego a mi centro y ponerlo en común con mis compañeros, lo tengo que mantener en el tiempo para que realmente la transformación sea real. Y, por supuesto, pues la acreditación es algo que va a mejorar el centro y que de pedirla y de seros concedida tendría que ser parte del proyecto de centro, tendría por supuesto que contar con el apoyo del equipo directivo y del claustro y ser conocida por el claustro, por el consejo escolar, precisamente por eso, por lo que supone de compromiso con la internacionalización a largo plazo, ¿vale? No es algo puntual, no es algo tampoco que podamos dejar de lado o limitar a un solo nivel, etcétera, y va a tener impacto en todo el centro y, de hecho, en toda la comunidad educativa. Por lo tanto, es bueno que el compromiso sea expreso y por parte, por supuesto, del equipo directivo, pero también de las familias y del consejo escolar. Entonces, ¿qué sucede con esa acreditación Erasmus? Lo que sucede es que cada año se puede solicitar un proyecto de movilidad. Cada año. Quiere decir, hablábamos el primer día, que si solicitáis uno cada año, si os acreditáis y solicitáis uno cada año, va a haber un momento en el año en el que solapéis proyectos. Así que, en primer lugar, significa, y me lo habéis oído mucho decir, tener la capacidad de gestionar eso. Pero a otro nivel, a un nivel, digamos, más animoso, más ilusionante para los centros, pues una acreditación Erasmus y esa efectividad que tiene a largo plazo, lo que va a hacer es conseguir que podamos poner en marcha, incluso a nivel de ensayo-error, metodologías, nuevos espacios de trabajo, como os comentaba el martes. Por supuesto, esas actividades de movilidad
son muy, muy motivadoras para el alumnado. También, no solo las de movilidad, también aquellas en las que se prepara una movilidad entrante, digamos, aquellas en las que nosotros acogemos a estudiantes extranjeros, también la preparación de esas actividades es muy motivadora para nuestros alumnos, por supuesto. Evidentemente, amplían cualquier horizonte, cualquier expectativa que tengamos tanto como docentes como nuestros alumnos, ¿no? Porque bueno, el hecho de salir fuera, de conocer otra realidad, tener amigos de fuera, de repente ver que, bueno, pues que hay una persona con la que voy a convivir una semana que está estudiando las mismas matemáticas que yo, la misma biología que yo, el mismo latín que yo. Eso para un alumno, para una alumna es un clic que lo acompaña toda la vida y de repente pues ve que, claro, ve que de verdad el mundo es mucho más amplio, ¿no? Que su tercero B y sus recreos y su rutina de por las tardes, etcétera. Y eso es bueno en cualquier sentido, o sea, cual sea la situación de ese alumno o de esa alumna, va a ser buena esa apertura y el saber bueno, que existe toda esa realidad que él no ve, pero que está ahí también para que la disfrute y para que la experimente. Cuando tenemos en el centro en mente desarrollar un proyecto educativo de gran impacto, ya sea porque vamos a cambiar espacios, vamos a intentar moldear nuevos horarios, quizá con horas dobles para las asignaturas de idioma o para las asignaturas que implican trabajar en un laboratorio o en un taller, un proyecto Erasmus y una acreditación Erasmus que engloba varios proyectos puede ser el aliciente que necesitamos, ¿no? Para poner eso en marcha. Por supuesto, también, bueno, a fuerza de hacer esas movilidades y de tener financiación constante para, de manera seguida, hasta 2027 estar realizando esas movilidades, es inevitable que se creen esas redes de trabajo cooperativo transnacional por toda Europa. Y por último, y como os decía al inicio de esta semana, mejoran los centros, ¿no? La acreditación Erasmus mejora el centro, cualquier proyecto Erasmus mejora el centro, pero sin duda la acreditación Erasmus es la que pone delante la posibilidad real de establecer cambios de calado en el centro, precisamente por esa duración que tiene, ¿no? Por esa validez de la acreditación. ¿Vale? Empezamos, entonces. Mirad, sobre las movilidades, los tipos de movilidades los vimos que había 3 para alumnado, movilidad de grupo, individual de corta duración, individual de larga duración, 3 para docentes, job shadowing, estancias de enseñanza y también cursos de formación, y luego la posibilidad de acoger a un experto invitado a un profesor Nobel. Todas esas actividades tienen sentido si las ponemos en relación con estas prioridades que me habéis oído también nombrar mucho esta semana. Estas 4 prioridades, las que no voy a insistir, no voy a insistir ahora, porque voy a insistir luego en el formulario, pero que tenéis que conocer, tenéis que manejar. Son las mismas también para CADOR, recordad que ayer hablábamos de esas prioridades horizontales, son estas 4 mismas, y nuestra acreditación, nuestro formulario tiene que estar tocado por una de estas como mínimo, y por supuesto, con poco, ya veréis, con poco que empecemos ese ejercicio de reflexión al que obliga el formulario de acreditación, nos vamos a dar cuenta de que con naturalidad vamos a tener que acometer más de una prioridad de las que hay aquí señaladas. Entonces, estos son los sectores, recordáis, bueno, que para los que Erasmus Plus ofrece oportunidades y la acreditación está disponible para todos excepto para educación superior, educación escolar, formación profesional y educación de personas adultas. En todo se puede solicitar la acreditación Erasmus. Y aquí me voy a referir, porque en formación profesional y en educación escolar está más claro, pero aquí me voy a referir brevemente al sector de educación de personas adultas porque el alumnado adulto puede participar en las movilidades, ya os dije que eso es una de las novedades del programa nuevo, del nuevo Erasmus 21-27, y para poder participar en las movilidades como alumnado adulto tiene que pertenecer a esta categoría de participantes con menos oportunidades, que está definida en la guía, y que se refiere a aquellos participantes que se enfrenten a una serie de obstáculos que puedan impedir su participación en el programa. ¿Vale? Y estos obstáculos son los siguientes: cualquier tipo de discapacidad, cualquier problema de salud, cualquier enfermedad crónica, cualquier obstáculo derivado pues, de una dificultad en el aprendizaje, abandono escolar, etcétera. También, bueno, cualquier tipo de diferencia cultural que pueda impedir el desarrollo normal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dificultades de integración a nivel de competencia intercultural, etcétera, personas migrantes. Obstáculos sociales por dificultades también pues, de adaptación,
ser el primero de una familia que accede a estudios superiores o ser el único sostén económico de esa familia, y que eso hace que al no poder, digamos, al depender, digamos, de ese sueldo, no puede a su vez disfrutar como participante del programa, ¿no? Todo esto está contemplado en esta categoría de participantes adultos con menos oportunidades. Por supuesto, los obstáculos económicos, los obstáculos vinculados a cualquier tipo de discriminación, ya sea por género, origen étnico, creencia, orientación sexual, etc. Y también los obstáculos geográficos, y eso os interesa porque efectivamente para llevar a cabo una movilidad desde Canarias vais a necesitar también bueno, contar con un añadido, una financiación añadida que se puede solicitar para los importes asociados a los viajes, porque evidentemente no es lo mismo, bueno, pues hacer Madrid-Hamburgo que viajar de La Palma a Hamburgo, ¿no? Entonces eso está contemplado también en Erasmus Plus, y para participantes adultos es uno de los obstáculos que que está sobre la mesa, ¿no? Estos obstáculos están cogidos de la guía del programa, los podéis ver ahí con mucho más detalle. Yo no me he detenido en detalle en cada uno, un poco por hacer más eficiente la sesión, pero que sepáis que están todos descritos con detalle en la guía y que por favor los tengáis en cuenta, porque ya veis que es una relación lo suficientemente amplia como para, bueno, pararse un momento y ver si realmente el alumnado adulto de mi centro, de mi escuela de idiomas, se puede acoger a cualquiera de estas categorías, ¿vale? Entonces, ya conocéis esta diapositiva, la pongo siempre para ubicarnos. Acción clave 1, movilidad; acción clave 2, cooperación; acción clave 3 es el respaldo de políticas europeas, que depende directamente de la Comisión Europea y no de la agencia. Ayer estuvimos en acción clave 2 y hoy volvemos a la acción clave 1, K1, porque la acreditación forma parte de K1, es parte de K1, ¿vale? Y la acreditación tiene el número K120. Si me oís hablar de K120, es lo mismo que decir acreditación, ¿vale? Ya tenemos, digamos, 3 apellidos: K120, K121 y K122. Tenemos 3 apellidos para K1. Para K2 teníamos 2 apellidos, K210 y K220, ¿vale? Hago aquí una mini pausa porque estoy viendo varias preguntas en el chat y para que no se nos acumulen, vamos a ver. Vale, son la mayoría de saludos. Y La última, nada más tienes sí, una de la Escuela Oliver, Oficial de las Idiomas. escuelas oficiales de idiomas entran en Erasmus Sí. Plus en el sector de educación de personas adultas, incluso, incluso cuando hablamos de alumnado menor de edad, ¿vale? Y ese es el sector al que pertenecen, Oliver, y si quieres solicitar la acreditación para la escuela de idiomas, tienes que solicitarlo por educación de personas adultas, ¿vale? Perfecto, seguimos entonces. Bueno, en esta acción clave 1 tenemos movilidades de alumnado y personal, ya lo sabéis, y esta acreditación Erasmus es una forma nueva. Esta acreditación no existía antes del ciclo 2021-2027, es una acción nueva que la Comisión ha ideado precisamente, bueno, por dar respuesta a las necesidades, ¿no?, de las distintas organizaciones. Os decía ayer, si recordáis, que K210 era una acción también nueva, esa asociación a pequeña escala, que se había creado específicamente para aquellos centros que nunca habían participado en Erasmus y que tienen un poco de reparo porque veían que de repente ahí les podía entrar demasiada burocracia o más burocracia aún de la que tenemos en los centros. Pues bien, la acreditación Erasmus es otra creación nueva, pero va por otro lado, también para dar respuesta a aquellas instituciones que tienen mucha experiencia en Erasmus y quieren seguir y tienen experiencia de gestión, y también incluso si hay instituciones que no tienen experiencia en Erasmus pero tienen muy claro que quieren meterse ahí y no salir, por así decir, pues la acreditación Erasmus es la forma de hacerlo, porque digamos que te evita el tener que presentar periódicamente un proyecto que sea sujeto a evaluación, ¿vale? Entonces, simplemente por recordaros esta distinción. Hay 2 tipos de proyectos de movilidad: acreditado y no acreditado, 121, 122. Si no tengo la acreditación, no puedo solicitar 121. No puedo hacerlo. Además, no puedo, realmente no puedo, porque el formulario de 121 me va a pedir que demuestre que estoy acreditado. Entonces, si no tengo la acreditación, no puedo enviar esa solicitud. Solamente voy a poder enviar la 122. En cuanto a los tiempos,
pues ya sabéis que la acreditación, voy a hablar de eso después, la acreditación está ahora mismo abierta, la convocatoria, hasta el 19 de octubre de 2022 a las 12 del mediodía. Y si sabréis si tenéis concedida la acreditación o no en torno a diciembre, enero, de modo que para la convocatoria de 121 y 122, que están ahora mismo cerradas, la única que está abierta ahora mismo es la de acreditación, 120, pero no 121 y 122, de modo que cuando lleguemos a febrero y haya que solicitar un 121 o 122, quien haya solicitado la acreditación ahora ya sabe si está acreditado o no, ¿vale? Entonces, todo el mundo va a llegar a la convocatoria de febrero sabiendo qué tipo de proyecto tiene que solicitar, ¿vale? No se va a dar la circunstancia de que uno no sepa si está acreditado o no y no sepa, por tanto, si tiene que solicitar un 121 o un 122, ¿vale? La diferencia mayor, si recordáis, es que el 122 pasa a evaluación, el 121 no, y además tiene un máximo de 30 movilidades, y en el 121 no hay máximo de movilidades. El máximo lo ponéis vosotros, ¿no? Depende de lo que podéis gestionar, ¿vale? Y también depende, por supuesto, del tamaño de la organización. Aunque aquí os digo que tenemos centros, por ejemplo, centros rurales, bueno, con un tamaño, pues ya sabéis, limitado, porque la naturaleza de ese tipo de centros, y tienen movilidades, han solicitado movilidades para el 100% de sus docentes y el 100% de ese alumnado. Por supuesto, claro, repito, porque lo pueden gestionar, ¿no? Un centro grande con 600, 700, 800 alumnos no puede siquiera pensar en realizar movilidades para todos los alumnos, pero sí puede plantearse un plan a largo plazo para ver qué niveles me interesa que participen en las movilidades, de qué manera lo puedo hacer para progresivamente ir aumentando el número de movilidades y de esa manera que incluso los que no participan en movilidades vean el impacto que tienen esas movilidades en el centro, etcétera, ¿vale? O sea que hay que amoldarlo un poco a la naturaleza de nuestro centro. Vale, entonces, antes de empezar, Nelson, me voy otra vez al chat, ¿vale? Por si hay algo... Sí, hay una pregunta de orientaciones sobre qué es mejor K1 o K2, dependiendo de si es un centro de primaria. Pues, Carlos, es que no depende del tipo de centro, lo de K1 o K2, depende del proyecto que quieres llevar a cabo. Si lo que quieres hacer son movilidades, te interesa K1, y si lo que quieres hacer es preparar una guía, realizar un corto, diseñar un currículum de una asignatura nueva, entonces te interesa K2, ¿vale? Pero no tiene que ver con el centro de educación primaria, hay centros de primaria tanto en K1 como en K2, de secundaria en K1 en K2, de FP, etc. ¿Vale? Y después hay otra pregunta, pero ya es técnica, que ya Marga se la respondió, que es sobre la dirección de la Moodle. Así que si quieres puedes continuar. Perfecto. Vale, pues estos son los sectores para los que está disponible la acreditación. Cuando digo está disponible es que ahora mismo está abierta, ¿vale? Son estos tres sectores para los que se abre la convocatoria cada año. Y ahora mismo, si entráis en el formulario, en el enlace de formulario al que accedimos ayer, vais a ver que podéis acceder a un formulario de acreditación de cualquiera de los tres, de personas adultas, de escolar o de formación profesional. Entonces, lo que significa la acreditación Erasmus, cuando digo que no es un proyecto, lo digo porque es una especie, es como si consiguierais un carné de socio y con ese carné de socio solicitas movilidades sin necesidad de contar de nuevo quién eres tú, quién es tu centro, qué proyectos lleváis a cabo en tu centro, cuál es el perfil del alumnado, qué objetivos quieres conseguir, qué necesidades tienes. Todo eso, esa información que se cuenta y que es necesario contar, por supuesto, aportar esa información en la solicitud de un proyecto Erasmus, aquí en la acreditación no hace falta una vez que se obtenga. ¿Vale? En el formulario de acreditación, evidentemente sí, porque es lo que se evalúa, pero si te dan la acreditación es como si te dieran un carnet. Y en ese carnet, digamos, ya has superado esa prueba de demostrar que tienes estas necesidades, estos objetivos, de demostrar esa coherencia con los objetivos y con las actividades que solicitas, y ya a partir de ahí lo único que vas solicitando son movilidades y financiación. No es un proyecto, insisto. Un proyecto es un 122, pero la acreditación Erasmus no es un proyecto. La acreditación Erasmus es un plan a largo plazo de un centro específico
que donde hay una reflexión dentro de un equipo y que dice, bueno, tenemos estos retos por delante, tenemos estas necesidades, nuestro centro adolece de esto, de esto, de esto, o a lo mejor no adolece de eso, pero queremos mejorar en esto, esto y esto, porque hemos ido mejorando con el tiempo y es el momento de dar un salto cualitativo. Pues entonces solicitamos la acreditación Erasmus, porque tenemos un plan a largo plazo, ¿vale? Pero la acreditación Erasmus, ahora lo veréis, no va ligada a movilidades. Las movilidades las vamos a pedir después. La acreditación va a ser mi presentación en sociedad y es donde yo explico por qué quiero tener una participación en Erasmus a largo plazo, por qué le conviene a mi centro que yo tenga esa participación. Entonces, vamos con 5 claves. La acreditación tiene la capacidad de asegurarnos, o sea, si la obtenemos, nos aseguramos de que somos capaces de desarrollar actividades de movilidad que van a tener un impacto muy positivo en nuestro centro. Hay que diseñar un plan Erasmus con objetivos concretos. Concretos quiero decir, me vais a oír mucho la palabra hoy, porque la clave está en que vuestro plan Erasmus sea de vuestro centro y de nadie más. Y para que eso sea así, vais a tener que poner ejemplos muy concretos de la vida diaria del centro, ¿vale? También aportar datos del tipo de alumnado que tenéis, también de la plantilla que tenéis en este momento. Sabéis, las plantillas de los docentes pues vamos cambiando y en algunos momentos hay ciclos en los que somos más potentes en una cosa y ciclos en los que somos menos potentes en esa misma cosa, ¿vale? Y esa acreditación tiene una validez de hasta 2027 y se puede actualizar. ¿Qué significa que se puede actualizar? Que si yo comienzo la acreditación con un plan Erasmus de mi centro en el que digo que mi objetivo principal es, no lo sé, que el 80% de mi alumnado de los cursos inferiores de la ESO tenga un nivel X de competencia plurilingüe y pasan 2 años y resulta que lo he conseguido, porque voy haciendo reuniones con los departamentos de idiomas, con el claustro, con la Comisión de Coordinación Pedagógica, con quien sea, voy viendo los indicadores, miro las notas de las clases, etcétera, y veo que se ha conseguido lo que figuraba como objetivo en mi acreditación. Yo puedo modificar ese plan Erasmus y poner, digamos, matizar ese objetivo, modificar ese objetivo para siguiendo con esa mejora, pues ir un paso más allá. Ahora a lo mejor ya no lo quiero en los 2 primeros cursos de la ESO, ahora lo voy a subir hasta tercero, ¿no? Y eso lo puedo modificar porque voy continuamente evaluando los objetivos de mi plan Erasmus y, por supuesto, si veo que lo estoy consiguiendo y que de alguna manera, entendedme, nos quedamos cortos a la hora de ser ambiciosos con los objetivos, pues puedo incluir modificaciones en los objetivos que hagan que la acreditación y que mi plan Erasmus siga teniendo sentido con las necesidades que tengo y con la realidad de mi centro, ¿vale? Entonces, esa es otra cosa que quiero dejaros claro. El plan Erasmus que presento en el formulario, plan Erasmus y formulario es lo mismo, ¿vale? El plan Erasmus va dentro del formulario. Ese plan Erasmus que presento para que me den la acreditación no es una cosa que ya sellemos o le echemos el cerrojo y ahí se queda. Vamos a tener diferentes oportunidades hasta 2027 de modificarlo. Por supuesto, no pueden ser grandes modificaciones porque es lo que nos han aprobado, pero creo que el ejemplo que he puesto puede quedar claro, ¿no? El habernos planteado un alcance para un objetivo, unos niveles, alcanzar unas cifras, un tanto por ciento de éxito, y si lo hemos alcanzado antes de 2027, podemos modularlo para seguir mejorando, ¿vale? Bueno, ¿hay que estar acreditado para participar en un proyecto de movilidad? La respuesta la tenéis, la sabéis. No, porque siempre tengo el 122. Si no obtengo la acreditación o si no la solicito, porque bueno, pues ahora mismo estáis valorando, pero imaginad que bueno, que consideráis que este no es vuestro año y va a ser el año que viene, etcétera. En febrero podréis solicitar un K122, que es un proyecto de movilidad para centros no acreditados, ¿vale? En cualquier sector, en formación profesional, en educación de personas adultas o en educación escolar. ¿Me van a dar la acreditación? ¿Tengo opciones de obtener la acreditación si mi centro nunca participó en Erasmus? Sí, hay opciones porque la experiencia no es un requisito. Y de hecho tenemos centros acreditados que nunca habían participado antes en Erasmus. Su primera participación ha sido la obtención de la acreditación, que es un gran éxito. Y lo que sí tengo que tener claro es si quiero que mi participación sea continuada, y hablo mínimo hasta 2027,
o si por el contrario, como no he participado nunca, me interesa participar puntualmente y ver cómo funciona esto y ver si realmente podemos con esto en el centro y si seguimos adelante o no, ¿vale? Entonces, la pregunta no es tanto tengo que tener experiencia para participar en la convocatoria, como si me interesa tener la acreditación, porque quiero ya, aunque no tenga experiencia, yo sé que quiero quedarme aquí hasta 2027, o voy a probar con un 122 de corta duración y luego valoro si solicitar la acreditación o no, ¿vale? Y ahora, ¿qué ventajas tiene? O sea, si os estoy diciendo que no es necesario acreditarse para llevar a cabo un proyecto de movilidad porque tenéis la opción de 122, pues diréis, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues lo primero, y esto me lo habéis oído varias veces, es la financiación estable. Cada año, cada mes de febrero, podéis solicitar financiación para nuevas movilidades, ¿vale? Sin límite de movilidades. Se pueden establecer esos objetivos que hemos comentado a largo plazo. Se puede desarrollar una estrategia que sea absolutamente propia del centro. El plan Erasmus del centro, el plan Erasmus que presentéis, tiene que estar adecuado a la naturaleza de vuestro centro, ya os digo, al tipo de plantilla que tenéis, si se mueve más, si cambia mucho, si cambia menos. Hay centros que sabéis que renuevan plantilla con más frecuencia, centros que no, y por supuesto las características del alumnado y de las familias, ¿vale? Por supuesto, la acreditación, claro, al tener esa validez hasta 2027 y al tener esa oportunidad de cada año solicitar financiación para nuevas movilidades, lo que tengo ahí pues es un filón para establecer redes nuevas y tener socios nuevos, ¿no? Porque yo puedo pedir movilidades para ir a un centro al que nunca he ido, para colaborar con compañeros de un país al que nunca he ido, que no son mis socios tradicionales, por decirlo así. Y si me sale bien, yo sé que en unos meses voy a volver a pedir financiación y ahora voy a mandar más movilidades a ese centro que acabo de conocer, ¿vale? Y de esa manera se va afianzando también la relación de trabajo entre los centros, ¿no? Y por supuesto, como hemos empezado diciendo, que lo que consigue la acreditación y esa validez tan amplia es que realmente se puede haber una mejora o una transformación en el centro, ¿no? A diferentes niveles y por supuesto hay centros más grandes, centros que están pasando por diversas etapas. La transformación no va a ser igual de profunda quizá para todos, pero sí la va a haber y sí nos va a poner en marcha también y nos va a motivar pues incluso profesionalmente, ¿no? a los docentes, el tener esa oportunidad ahí de tener estas movilidades aseguradas, por decirlo así. Bueno, en cuanto a los objetivos de la acreditación, digamos que hay unos objetivos generales que los tenéis ahí y que tienen que ver con esos objetivos también generales del programa. Y luego hay unos objetivos específicos para cada uno de los sectores que tenéis aquí. Por un lado, el desarrollo profesional, como acababa de comentar, la posibilidad de poner en práctica métodos de enseñanza innovadores, el aprendizaje de lenguas, por supuesto, y el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza. Contribuye también, por supuesto, la acreditación a esa creación del Espacio Europeo de Educación, al que me referí con detalle en la primera sesión. Para educación de personas adultas, como veis, los objetivos pasan por garantizar la calidad de la educación en ese sector, por mejorar la oferta formativa, por motivar la participación de los adultos, por motivar, bueno, pues incluso el participar, el tener la acreditación en el centro puede ser un atractivo, ¿no? para un alumnado que a lo mejor duda si matricularse o no, y bueno, podemos también incluirlo en nuestro proyecto de centro, de manera que en determinadas materias y demás, pues las movilidades contribuyan a hacer esos estudios bueno, pues, motivadores, en el sentido de que ya sabéis que, y los que hemos estado en ese sector, pues sabemos que cuesta mucho ser constante ahí, ¿no? Porque, bueno, pues entran las obligaciones familiares, domésticas, etcétera, a veces unos horarios que no nos ayudan y demás. Y bueno, de alguna manera la acreditación quiere contribuir a paliar eso, ¿no? A paliar esas dificultades. En cuanto a los tipos de solicitudes, hay dos tipos. Para mi centro, ya sea mi centro de formación profesional, de educación escolar, de personas adultas, hay una solicitud que es la que se llama de acreditación individual. Eso significa que yo la pido para mi colegio, para mi instituto, para mi escuela de idiomas. O como coordinador de un consorcio de movilidad, que está más diseñada pues, para
organizaciones que pueden amparar, que tienen la capacidad de gestionar una serie de centros que a su vez hacen movilidades, como por ejemplo pues la consejería, un centro del profesorado, etcétera. Y del coordinador, digamos, dependen una serie de centros que no realizan la solicitud, pero sí se ven incluidos luego en la solicitud de actividades de movilidad. En general, la que interesa al grueso de las instituciones admisibles es la acreditación individual. Entonces vais a ver que continuamente hago referencia a esa, ¿vale? Si alguien tuviera dudas de si puede ser coordinador o no de un consorcio de movilidad, pues que nos pregunte, por supuesto, y lo vemos, porque depende también del tipo de institución. No todas las instituciones pueden coordinar un consorcio, ¿vale? Pero sí todos los centros educativos pueden acreditarse individualmente. Bueno, vamos al plan Erasmus. El plan Erasmus no es un documento que vaya aparte, no es un documento de Word que yo luego adjunto, no es aparte. El plan Erasmus lo componen 3 partes del formulario, que son objetivos, actividades y gestión. Son 3 secciones del formulario en las que se me solicita bastante información referida al centro, referida al, bueno, pues a la distribución de tareas y a cómo pretende el centro acometer o gestionar la acreditación Erasmus hasta 2021. ¿Vale? Entonces, la pregunta clave, digamos que en el plan Erasmus todo el rato está sobrevolando la pregunta de cómo se va a usar esta financiación estable a la que estás optando con este formulario, cómo se va a usar para beneficiar al centro y a todo el personal, tanto si participan en actividades de movilidad como si no. Es decir, el impacto de la acreditación tiene que llegar tanto a la gente que se mueve, que participa en movilidades, como a la gente que por diversas razones no participa en movilidades, pero es parte del centro. Porque, insisto, la acreditación Erasmus es un proyecto de centro, digamos, tiene que ir dentro del proyecto de centro. Ese plan Erasmus necesariamente, ya lo veréis por las preguntas que nos hace el formulario, necesariamente tiene que ser específico, concreto y no puede basarse en generalidades. ¿Vale? Ahí sí que soy muy clara, la única manera de demostrar que hemos hecho el ejercicio difícil y exigente de reflexión que implica solicitar la acreditación Erasmus es a través de las respuestas que damos a estos apartados que componen el plan Erasmus. Y ahí sí que tenemos que habernos sentado, el equipo que vaya a gestionar y haber hablado largo y tendido de en qué punto está nuestro centro y qué es lo que queremos conseguir y para qué solicitamos esta financiación estable. ¿Vale? Entonces, este plan Erasmus lo vais a ver más claro en el formulario, tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 5. Y diréis, bueno, pero me has dicho que la acreditación duraba hasta 2027. Sí, así es, la acreditación tiene de validez hasta 2027, pero quizá haya quien no tenga ahora mismo las herramientas para ver más allá de dentro de 2 años. Pero si os acreditáis, cuando pasen 2 años, si el plan Erasmus que habéis solicitado solo cubría 2 años, pues dentro de 2 años os llamaremos y os diremos, hay que actualizar el plan Erasmus para los años que os quedan hasta 2027. Es decir, plan Erasmus no es equivalente a acreditación. La acreditación tiene validez hasta 2027, pero el plan Erasmus lo podemos plantear ahora mismo para 2 años, o para 3, o para 4, o para 5, pero mínimo 2 años. Y si se quedan 2 años, ya os digo, cuando pasen 2 años os llamaremos y os diremos, tenéis que presentarnos el resto de los años. Ahora que ya lleváis 2 años de rodaje, ahora ya tenéis una perspectiva para ofrecernos lo que vais a hacer en los siguientes 3 años. ¿Vale? Esto, ya os digo, lo vais a ver mejor en el formulario. Vale, hago una parada por si hay preguntas. ¿Vale? Naz, el K122 que se presenta en la convocatoria de febrero, ¿cuándo se sabe la resolución? La resolución en torno a mayo o junio, las de febrero, los de 122 en febrero en torno a mayo o junio. Si desde el CEP nos encargamos de la movilidad de docentes, la acreditación sería para educación escolar, sería para escolar, porque si esos docentes son del ámbito de escolar, porque los docentes como tal no cuentan como participantes Olimpia de personas adultas, se refiere al sector en el que trabajen esos docentes. Si lo que queréis hacer son movilidades con docentes del sector de educación de personas adultas, entonces lo solicitaríais con personas adultas. Pero si son docentes de primaria, secundaria, bachillerato, sería por escolar. ¿Vale? Vale, esta es la misma de antes.
docentes. Nelson y Marga ya te han contestado. Sí, solo queda la última Perfecto. pregunta, que da la de supongo que Nas. Nas, porfa, puedes renombrarte ahora, poner tu nombre, si eres tan amable. Margarita me contestó que sí, es sobre las fechas. Claro, Si claro. quieres un Joe Shadow de una formación, Mm. no podría hacerlo en febrero y junio de 2023, sino a partir de junio de 2023. ¿Es así o estoy mezclando fechas? Claro, o sea, desde que solicitas el proyecto hasta que sale la resolución, en esos meses, o sea, si lo solicitas en febrero y la resolución sale el 1 de junio, imagínate, o el 31 de mayo, en esos meses, evidentemente, como no sabes si tu proyecto ha sido seleccionado o no, no se pueden hacer movilidades porque no hay proyecto como tal. Una vez que salga la resolución, entonces ya sí. Pero en esos meses, entre febrero, entre la solicitud y la resolución, ahí no se pueden realizar movilidades porque no existe el proyecto como tal. ¿Vale? Edurne, si no es un proyecto no es necesario especificar socios o establecer. Sí, eso es. Pues Edurne, lo vamos a ver en el formulario, ¿vale? Entonces eso lo vas a ver en la práctica en el formulario donde se pone eso y vas a ver que en el formulario efectivamente no hay espacio para poner centros de acogida, o sea, centros que te vayan a acoger en las movilidades, ¿vale? Raquel, en educación infantil, lógicamente no con movilidades de alumnado, pero tenemos muchos proyectos de educación infantil, de escuelas de educación infantil, donde las movilidades las realizan los docentes, ¿no? Entonces realizan movilidades a centros de educación infantil de otros países europeos, pues para job shadowing, para tomar ideas, también realizan cursos, o sea que un proyecto K1 no necesariamente tiene que implicar movilidades de los dos tipos, de docentes y de alumnado. Hay proyectos que solo tienen movilidades de alumnado y no se mueve ningún docente, solo como acompañante, y hay proyectos en los que solo hay movilidades de docentes y a lo mejor aún no se atreven a las movilidades de alumnado, van poco a poco. ¿Vale? Fernando, si tienes varios socios actualmente y te piden participar en sus proyectos que serían diferentes, a ver, una vez acreditado, vosotros podéis moveros a donde queráis. Va a depender en un mismo año, digamos, en un mismo proyecto de movilidad, se pueden visitar, tú puedes ir a varios centros, puedes realizar movilidades a varios centros en distintos países. Todo depende pues, de la temporalización que tengas, de que tu centro pueda gestionar eso y de cuántos profesores vayan a ausentarse y demás, pero no hay ningún límite ni hay que repartirse un año para ir a un centro, otro año para ir a un centro. Si lo podéis combinar en el mismo año, no hay ningún problema. Minerva, si solicitamos proyecto en febrero, no podrían hacerse movilidades hasta el siguiente. No podrían hacerse movilidades, Minerva, hasta que saliera la resolución. Si la resolución sale en junio, pues bueno, se podría, y llegan los convenios, se podrían hacer movilidades ya ese verano, ese julio y ese agosto, ¿vale? Antes del curso escolar. Depende de cuándo salga la resolución. La resolución es la que dicta si vuestra solicitud ha sido seleccionada, aprobada o no. Entonces, hasta que la resolución no salga, evidentemente no podéis hacer ninguna movilidad. ¿Vale? Vale. Seguimos entonces. Bueno, aquí voy a pasar a los apartados del formulario, pero luego, después de la pausa, vais a ver que vamos a entrar en el formulario en más profundidad. Solamente aquí lo que os quiero presentar son los apartados del formulario de solicitud para que os hagáis una idea del tipo de información que solicitan, ¿no? En los dos primeros, contexto y organización solicitante, veréis que no me preocupan, es lo mismo que vimos ayer, esos campos casi todos se importan automáticamente de la plataforma de registro de organizaciones, así que ahí no son campos de texto, por decirlo así, no tenéis que cumplimentarlo vosotros. Sin embargo, el formulario de acreditaciones es muy exigente en cuanto a la descripción de la organización y también, por supuesto, en cuanto a los objetivos que queréis conseguir hasta 2027. En esa descripción general de la organización, pues se os pregunta por las características de vuestro centro, la oferta educativa, datos numéricos de personal docente, no docente y de alumnado, las necesidades y los retos más importantes, vuestra experiencia previa, que eso se importa automáticamente también de nuestra base de datos, y luego tenéis la posibilidad de adjuntar lo que se llaman documentos estratégicos. No son obligatorios, se pueden adjuntar o no. Luego, cuando entremos en el formulario, os comentaré algún tipo de ejemplo.
no penséis que por adjuntar más documentos vais a tener mejor valoración de la solicitud, en absoluto. Hay solicitudes que han sido valoradas una nota muy alta, que no tenían ningún documento estratégico adjunto, y otras a las que evidentemente sí ha contribuido esos documentos estratégicos para su puntuación, pero no quiero que hagáis la relación entre cuanto más documentos anexos meta, más puntuación me van a dar, porque no es así. Esos documentos, luego lo diré, tienen que tener una función muy concreta y en ningún caso pueden ser documentos genéricos del centro, el plan de centro, la PGA, todo eso, ¿vale? Entonces luego hablaremos de ese tipo de documentos. En cuanto a los objetivos, pues ahí nos van a preguntar qué queremos conseguir, cómo y cuándo, qué temporalización tenemos, y también van a explicar cómo hemos llegado dentro del equipo Erasmus del centro a la decisión de incluir esos objetivos y no otros, ¿vale? Y esa pregunta, ese tipo de preguntas de cómo ha sido el proceso hasta solicitar esto, tienen más importancia de la que parece, porque de lo que se trata en el formulario de acreditaciones es de demostrar que ha habido detrás una reflexión profunda acerca de la situación en la que está mi centro ahora mismo y a dónde lo queremos llevar, ¿vale? Y tenemos que demostrar que esa reflexión ha existido y que no nos hemos puesto, pues no sé, una tarde de un sábado a rellenar el formulario un poco sin contar con nadie y tirando un poco también de objetivos más generales o que hayamos usado en otros proyectos Erasmus, ¿vale? Esto, si os lo digo, el formulario es exigente y este tipo de preguntas os da una idea de la exigencia, ¿vale? En cuanto a las actividades, no hay que incluir el tipo de actividad, pero sí hay que ofrecer una cifra estimatoria, una estimación de cuántos estudiantes y cuántos docentes creemos que van a participar o creemos necesario que participen en las actividades de movilidad. Insisto, puede que no queramos o que no esté previsto o que no sea necesario para los objetivos que queremos conseguir la movilidad de docentes o la movilidad de alumnado. Lo lógico y casi lo recomendable o casi lo esperable es que se combinen las dos movilidades, ¿no? Para que el impacto sea mayor. Pero por supuesto, si sois capaces de justificar que la consecución de los objetivos no requiere de la movilidad de uno de los grupos que componen el centro, pues por supuesto no hay ninguna obligación en ese sentido, ¿vale? El siguiente apartado son las normas o estándares de calidad a las que me voy a referir con más detalle a continuación. Y por último, la gestión. La gestión, el punto 6 y el 7 van unidos. El punto 6 es solo de lectura de esas normas. Hay que suscribirlas, hay que darle un tic y suscribir esas normas. Y en el punto 7 te dicen, muy bien, acabas de darle a ese tic, acabas de decir que vas a hacer todo lo que, como cuando leemos las condiciones estas de Google, ¿no? De YouTube, decimos que aceptamos todo. Pero en el punto siguiente te dicen, y todo esto que me has dicho que sí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a distribuir las tareas? ¿Cómo vas a garantizar que los participantes se van a alojar, van a tener alojamientos de calidad cuando realicen las movilidades? ¿Cómo vais a gestionar la subvención? ¿Cómo vas a garantizar que participan, o sea, que la selección de participantes es inclusiva? Todo eso a lo que venía ya en las normas que hemos leído y que hemos suscrito, todo eso en el apartado 7 nos lo preguntan y ahí es donde tenemos que describir, de acuerdo a las herramientas y al personal que tenemos cada uno en el centro, pues cómo vamos a abordar todo eso. No tiene sentido que pongamos que va a haber una persona exclusivamente encargada de, no lo sé, de gestionar la subvención Erasmus, si al final sabemos que va a ser el secretario o la secretaria del centro que tiene 8.000 cosas más que hacer, pues entonces ponemos la verdad, digamos, porque luego todo eso al final trasluce, ¿no? y en la solicitud, que al final podamos adaptar nuestra capacidad de gestión a la gestión que implica la acreditación, ¿vale? Pero no tenemos por qué suponer que están esperando de nosotros que paremos toda nuestra actividad docente y el resto, y la burocrática y los informes y demás, porque no es real. Entonces, por eso también el reparto de tareas tiene que ser eficaz y tiene que estar pensado, porque sabemos todos que hay momentos del año en los centros con mucha carga de trabajo y ahí si coincide que hay una movilidad, va a haber que vamos a tener que tener siempre a alguien dispuesto a hacerse cargo de la gestión y la preparación de esas movilidades, que insisto, es trabajo, es trabajo. Bueno, y luego sobre los anexos, que también os lo voy a enseñar sobre el formulario, ¿vale?
Estas son las normas de calidad. Las normas de calidad las tenéis bueno, pues disponibles, son para los 3 sectores, las tenéis disponibles en la web y las tenéis disponibles en el propio formulario. No hace falta que copiéis ese enlace, porque abriendo el formulario está este enlace mismo. Tenéis que abrirlas, leerlas y entonces marcar el tic como que las habéis aceptado y que si os conceden la acreditación Erasmus, pues las vais a seguir y las vais a cumplir. En realidad, las normas de calidad son un compromiso pues, con un estándar de calidad Erasmus, ¿no? El garantizar la seguridad de los participantes cuando viajan, sobre todo si son menores de edad, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que solicito la acreditación, que esto también me interesa porque veo que las preguntas van por ahí, ¿qué es lo que sucede? Solicitamos la acreditación y pasa a evaluación. Nuestra solicitud pasa a ser evaluada por 2 expertos externos. Hay que obtener un mínimo de 70 puntos, luego lo contaré. Entonces, si no llegamos a los 70 puntos, nos deniegan la acreditación. ¿Y qué opción tenemos? Solicitar un 122 en febrero. ¿Vale? Esa es. Si superamos los 70 puntos, nos conceden la acreditación y entonces solicitamos un 121 en febrero. Es decir, tanto si nos deniegan como si nos conceden la acreditación, nuestro próximo hito temporal es en febrero. ¿Vale? Dependerá de si hemos obtenido la acreditación o no, que optemos a un K122 o un K121. ¿Vale? Pero un poco esta es la línea temporal. Evidentemente, una vez que lo solicitemos en febrero, hay que esperar esos meses hasta que salga la resolución para poder poner en marcha las movilidades. ¿Vale? Entonces, ahí estamos un poco, esos son un poco de manera orientativa el calendario. 19 de octubre se acaba el plazo de solicitud, en enero resolvemos las acreditaciones, saldrá la resolución con las acreditaciones concedidas y denegadas, y en febrero se abre el plazo para la solicitud de los proyectos de movilidad, tanto no acreditados como acreditados. ¿Vale? Entonces, si hemos conseguido la acreditación y llegamos a febrero con la acreditación concedida, lo que tenemos es un formulario muy, muy simplificado. Muy simplificado. En 121 ya literalmente, os digo, créanme, no hay que escribir nada. Nada. Son las cifras de participantes y de un desplegable elegir el tipo de movilidad. ¿Vale? Si quiero 4 job shadowing, 5 movilidades de grupo, etc. Pero no hay campos de texto. No tengo que referirme a objetivos, describir mi centro, etc. En eso, cuando hablamos de simplificación, hablamos de eso, ¿vale? Nos referimos a eso. Y paro aquí de nuevo y me voy al chat, porque además ya voy a pasar al formulario y vamos a hacer... No hay nada concreto, no hay nada concreto. No, quizá la de Felipe, el número de movilidades, pero creo que lo mencionó Sara, ¿verdad? Bueno, en el 121, ya estamos hablando del 121, porque vais a ver que aquí es distinto del 120. En el 121, Felipe, tú solicitas un número para 15 meses. O sea, el número que introduces en el formulario 121 es para el proyecto 121 y eso dura 15 meses, ¿vale? Entonces luego, en el siguiente febrero, vuelves a introducir otro número para los siguientes 15 meses y así. Sara, que Felipe ya sabe que le van a conceder la acreditación, lo tiene claro ya. Bueno, pues ya está. Ya está con 121. Ha levantado la mano, me apareció aquí. De todas formas, no. Felipe ya es veterano, ¿verdad? En Erasmus. Él viene ya como... Bueno, perdón, Felipe. Perdón, la pregunta, entendí que estabas hablando en la solicitud de la acreditación había que añadir el número de movilidades. Entendí eso. En la solicitud de acreditación, sí, ahora lo vamos a ver. Pero un número que no es vinculante. Es una cifra estimada por años. Que si se calculaba por todo el periodo de la acreditación, por el periodo del plan Erasmus del centro o por años. Por años. Ahora lo vamos a ver, ahora voy a poner el pantallazo del formulario y lo vamos a ver. Entonces, gracias. Cada línea en el 120, la acreditación, cada línea es un año. Entonces, las cifras que introduce son por año. Vale. Pues no sé, Nelson, Marga, si os parece... Yo creo que puedes continuar, sí. A ver, vale. ¿Qué tenías pensado? Seguir, ¿no? Si os parece, hacemos 5 minutillos, vamos hasta las 6 y tal, y así mientras abro el formulario y demás y volvemos en 5 minutos y seguimos si queréis. Marga, que ahora si quieres comenzamos. Son por mi reloj aquí del ordenador y 56, volvemos en 4 o 5 minutitos. Bueno, volvemos. Estamos aquí. Yo detengo la grabación tal que ya. Mirad.
aquí voy a empezar por esta pantalla que conocéis porque ayer entramos también. Entonces, como veis, simplemente tengo las capturas en una presentación, pero sí que para que lo tengamos claro, ayer hablamos de las convocatorias abiertas. Veis que aquí, si entro en educación escolar, pues, y si entro en formación profesional o si entro en educación de personas adultas, lo voy a ver igual. La K120 es el número de la acreditación, ¿vale? Entonces, habría que entrar con esta, habría que darle aquí a solicitar y ya se nos abriría el formulario del que he hecho las capturas que vais a ver en esta presentación que voy a usar ahora, ¿vale? Este es el enlace. Como vais a tener esta presentación disponible, simplemente haciendo clic sobre el enlace ya llegaríais a los formularios y el plazo, insisto, 19 de octubre. Si siempre decimos, y además como docentes es una frase que usamos mucho, lo de no dejarlo para el final con ningún tipo de solicitud de proyecto Erasmus, con acreditación menos. El formulario de acreditación de verdad no permite hacerlo un poco antes, ¿vale? Necesita y requiere de, bueno, pues de un tiempo de reflexión y de un tiempo de trabajo en equipo que estáis a tiempo de acometer ahora desde el 15 de septiembre. Tampoco quiero decir que os va a llevar 3 meses ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que no se puede dejar para el final porque hay preguntas que necesitan, bueno, pues una puesta en común bastante profunda. Entonces, esto es lo que esta pantalla es la que os acabo de enseñar. Entraríamos en el enlace de la diapositiva anterior, llegaríamos aquí y entraríamos en la acreditación del sector para el que la quisiéramos solicitar, escolar, formación profesional o personas adultas. Y una vez dentro, vamos a ver esto. Y esto, bueno, la interfaz de los formularios es común para todas las acciones Erasmus, es decir, a la izquierda hay un menú de contenidos que está marcado con aspas rojas y que esas aspas rojas se van convirtiendo en tic verdes cuando vamos cumplimentando la totalidad del apartado, como, bueno, como en cualquier formulario de cualquier aplicación que utilicéis, ¿vale? Aquí en Agencia Nacional, pues elegiríais ES01 SEPIE, y en el idioma, pues elegiríais aquel en el que vais a complementar la solicitud. Como se trata de una solicitud únicamente de vuestro centro, que no tiene, quiero decir, no es como la de K2, que tiene que hacerse entre todos los socios y que, si recordáis, ayer comentábamos que por eso hay muchas solicitudes que se presentan en inglés, pues en este caso el idioma puede ser el castellano. Y luego nos solicitan, nos hacen esta pregunta: ¿qué tipo de acreditación estamos solicitando? ¿Individual o coordinador de consorcio? Ya os digo que la de coordinador de consorcio es más excepcional, la normal para un centro educativo de cualquier sector es la de organización individual, ¿vale? Si alguien tiene dudas de si puede ser coordinador de consorcio, pues nos pregunta a los compañeros y lo podemos ver, pero lo normal es que sea una acreditación para una organización individual. Entonces, para cualquier sector, en el SEPIE, en la web del SEPIE, tenemos colgado un documento que habla de programas y organizaciones admisibles en ese sector. Si tenemos dudas de si mi institución entra por un sector o por otro, o simplemente si mi institución es admisible en el sector en el que me quiero presentar, ahí están esos documentos. Este es el ejemplo de escolar, pero hay un documento para formación profesional y hay un documento también para educación de personas adultas, ¿vale? Seguimos entonces. El siguiente apartado del formulario es organización solicitante y veis que aquí nos pide el OID. El OID lo hemos obtenido, la mayoría de vosotros ya lo tenéis. Una vez que lo introduzcáis aquí en este campo, pues estos campos en gris se van a cumplimentar de manera automática porque se importan los datos de la plataforma. Y una vez que tengamos esos datos importados, añadiremos las personas de contacto. Veis que aquí se nos abre este tipo de ventana emergente y entonces pues los campos con asteriscos rojos son los que tenemos que rellenar obligatoriamente: nombre y apellidos, el teléfono y la dirección de correo electrónico. Insistíamos ayer en que las direcciones de correo electrónico, por supuesto, tienen que ser 2 diferentes porque tenéis que introducir como mínimo 2 personas diferentes, y que conviene que no sean direcciones personales, que haya pues la dirección del centro, por ejemplo, y luego quizá una de uso común para el Erasmus, pero a la que tenga acceso más de una persona, pues para evitar las situaciones de eso, pues una baja imprevista, etcétera, que de repente el correo o las comunicaciones con la agencia o con la OPEX se queden sin atender, ¿vale?
Y aquí en la parte de abajo, la que tenéis marcada en rojo, hay que marcar si son los datos del representante legal, que en un centro educativo sería el director o directora, o el coordinador Erasmus. Y no puede ser la misma persona. La directora de mi centro no puede ser también coordinador Erasmus. Eso tiene que ser dos roles diferentes. Entonces, una vez que, como veis aquí, que está el botón guardar deshabilitado, pues una vez que cumplimentamos los campos, el botón guardar azul se habilita. Y en este caso, por ejemplo, sería el coordinador Erasmus, y ante la pregunta de ¿qué sucede si me pongo yo de coordinador Erasmus? O sea, ¿qué labores tengo por delante? O yo o cualquier compañero que se vaya a postular como coordinador Erasmus, ¿qué significa eso en términos de la acreditación? Bueno, pues significa que lidera ese comité Erasmus que tengáis en el centro, ese equipo, que puede ser más o menos grande, dependiendo de a cuánta gente consigamos implicar en esta locura tan bonita de los proyectos Erasmus. También que distribuye las tareas relacionadas con la gestión de la acreditación, que pueden ir pues, desde preparar movilidades, desde gestionar el papeleo que se deriva de las movilidades o bueno, pues la parte financiera, las reuniones con las familias de los alumnos que van a viajar, etc., ¿no? También realiza un seguimiento y está al día de cuándo hay que presentar los informes y está al día de que se han presentado. Y también analiza el grado de consecución de los objetivos del plan Erasmus. También por lo que os decía, ¿no?, antes, que como esos objetivos del plan Erasmus se pueden ir modificando, pues hay que saber si los estamos cumpliendo o no, o si por el contrario nos hemos pasado de ambiciosos y vemos que no va a haber manera de cumplirlos durante el periodo de validez de la acreditación, ¿vale? También garantiza el cumplimiento de esas normas de calidad Erasmus a las que he hecho referencia antes, a las que voy a hacer referencia con detalle a continuación porque aparecen en el formulario, y que son esas normas que suscribimos y que luego nos preguntan, oye, muy bien que lo habéis suscrito, pero entonces cuéntame cómo lo vas a hacer para asegurarme este compromiso. Vale. Sobre la información general de nuestra institución, de nuestro centro. Hay una parte, como veis aquí, que se rellena automáticamente, se importan los datos automáticamente desde la plataforma, desde ORS, y si hay algún dato de esos que esté mal, que sea incorrecto, hay que corregirlo en ORS para que se importe de manera correcta en el formulario, ¿vale? Luego os pondré aquí el enlace de ORS, pero que es la plataforma de registro de organizaciones, pero que sepáis que cuando vais en el formulario a alguna sección donde no se pueden modificar los datos, es porque vienen importados desde otra plataforma, ¿no? Generalmente esta. Y luego hay un desplegable en el que solicitan que elijamos qué tipo de institución somos. Y aquí se da, normalmente no hay mucho dilema, pero aquí se da la circunstancia de que si hay un centro que tiene varios niveles, que tiene primaria y secundaria, por ejemplo, o infantil, primaria, secundaria, a veces nos preguntáis, ¿y qué pongo?, ¿no? Bueno, pues aquí, por sentido común, digamos, dado que no existe esa opción, tendríais que marcar aquel nivel en el que se vayan a realizar la mayoría de movilidades, en el que el impacto se vaya a concentrar, o mayor impacto se vaya a concentrar de las movilidades que realicéis. Entonces, si sois un centro que imparte primaria y secundaria, el grueso de las movilidades lo vais a hacer con alumnado de secundaria, pues seleccionaríais esa que está marcada ahí, educación general, nivel secundario, ¿vale? Por ejemplo. Eso, de todas maneras, si hubiera un caso muy excepcional y que no esté en el desplegable, avisadnos. Pero normalmente la duda que se da es esta que acabo de comentar, y ya os digo que simplemente tenéis que pensar en qué etapa se van a concentrar la mayoría de las movilidades, que en el caso de educación escolar pues suele ser en secundaria. Vale, entonces, aquí ya nos solicitan, aquí ya empezamos con campos de texto. O sea, aquí ya tenemos nosotros que empezar a escribir. Hasta ahora se han importado datos de la plataforma o hemos elegido respuestas de un desplegable. Pero ahora mismo ya tenemos que empezar a escribir, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuáles son las principales actividades de su organización? Pues las actividades se refieren a la oferta educativa que tenemos y a los proyectos que podamos tener en marcha, clases de refuerzo, actividades extracurriculares, etcétera, ¿vale? Describimos ahí todo lo que sucede en nuestro centro, toda la oferta educativa que tenemos, tanto curricular como extracurricular. También, ¿cuál es el papel que tiene la organización
en el sector, ¿vale? Pues si es un centro público, es un centro concertado, en fin, también qué papel tiene en la localidad, por así decir, si es el único centro de la localidad, si hay más centros, si acoge a alumnado de localidades dispersas o entornos rurales, etc. Luego nos pregunta por los perfiles y las edades del alumnado que tenemos en cualquier sector, formación profesional, personas adultas o educación escolar. De todo el alumnado de la institución, no solo de aquellos que van a formar parte de las movilidades, sino de todo el alumnado que tenemos en la institución. Y luego, y este es un campo numérico, cuántos años de experiencia tenemos ejerciendo esta función, es decir, si somos un centro de secundaria, si somos un IES, pues cuántos años tiene este IES. Si somos un centro de primaria, pues cuántos años. Todo esto, ¿vale? Entonces siempre nos están preguntando por la antigüedad de nuestro centro educativo. Vale, en cuanto a la estructura, pues aquí nos preguntan si hay diferentes secciones o departamentos y si se trabaja en más de un ámbito. Si somos un IES, por ejemplo, que tenemos secundaria, bachillerato y grado medio, aquí tenemos que especificar los niveles y la oferta educativa que aplican para el sector para el que estoy realizando la solicitud, ¿vale? Y viceversa, si lo estoy realizando para formación profesional, pues ahí describiré la oferta educativa que tengo de grado medio, porque es para lo que estoy solicitando la acreditación, porque lo estoy solicitando por formación profesional. Si lo estoy solicitando por educación escolar, pues me centraré en la ESO y en el bachillerato, ¿vale? Luego, pues cómo está establecido, digamos, cómo se establece la administración del centro. Pues si hay un director, cuántos jefes de estudios, si hay vicedirector, etcétera, etcétera. Luego por departamentos, cuántos jefes de departamento, etcétera. Y luego quiénes son las personas clave en los puestos un poco de supervisión o de responsabilidad. Además, se nos da la posibilidad de incluir un organigrama, porque a veces nos preguntáis, ¿pero tengo que poner el nombre de mi jefa de estudios, el nombre de mi secretario? Pues en la anterior pregunta no tenéis por qué, por supuesto, simplemente con nombrar un poco los cargos y cómo se distribuyen esas tareas, bien. Y en el organigrama tampoco hace falta poner el nombre propio de las personas, si lo queréis hacer así, porque ya lo tenéis preparado para otra serie de cosas, si lo tenéis así, lo queréis introducir con los nombres, pues perfecto, pero obviamente no hay ninguna razón para que pongáis nombres propios, porque además eso pues ya sabemos que vamos rotando. Vale. Lo siguiente, campos numéricos. Número de alumnado, número de docentes, número de personal no docente. Esto de alguna manera va a ser importante para después, cuando en actividades demos una cifra, una estimación de cuántos queremos que participen en movilidades. La vamos a tener que poner en relación con las cifras que hemos dado aquí, que estas son las cifras objetivas del alumnado matriculado y de la plantilla docente y no docente, ¿vale? Y esta es una pregunta clave en el formulario, absolutamente fundamental. Tenemos que tener claro cuáles son las necesidades y los retos que tiene ahora mismo el centro. ¿Por qué? Porque a esas necesidades, esos retos, voy a querer darle solución a través de los objetivos que voy a nombrar a continuación. Si no hay relación entre estas necesidades y los objetivos de mi plan Erasmus, el formulario no tiene coherencia y por lo tanto vamos mal, ¿vale? Tiene que haber una coherencia entre lo que mi centro necesita y lo que mi centro quiere conseguir. Y luego ya veremos el cómo lo va a conseguir, ¿vale? Pero si las necesidades que yo plasmo aquí tienen que ver con problemas de convivencia, imaginad, en el primer curso de la ESO, y luego resulta que no hay ningún objetivo que hable de mejorar, de poner en marcha, de implementar estrategias nuevas de convivencia, pues ahí falta coherencia, falta conexión entre las necesidades y los objetivos, y eso evidentemente pues hace que nuestro formulario sea más débil, ¿no? En cuanto a la participación previa, esto es lo siguiente, voy en orden cronológico del formulario, ¿vale? Se importan los datos, esta tabla se rellena automáticamente, no la rellenamos nosotros. Entonces, pues como veis aquí, esto es un centro que como solicitante, por ejemplo, en K101 ha hecho 5 solicitudes en su momento y se le subvencionaron 3 proyectos, y como socio, fijaos, hizo 9 solicitudes, pero no salió subvencionado ninguno de los proyectos, ¿no? Pues esta es un poco la información que hay aquí. Puede ser, bueno, aquí lo que voy a hacer, si marco esta casilla, que la voy a marcar, lo que voy a hacer es que autorizo al SEPIE a que tengan en cuenta esta información
para la evaluación de mi solicitud de acreditación, ¿vale? Entonces, si hacemos referencia, y luego la vamos a hacer, a la experiencia que tenemos, un poco como garantía de que vamos a saber llevar bien y vamos a saber gestionar bien la acreditación durante todo el periodo de validez, insisto, si hacemos referencia a esa experiencia que tenemos, pues lo normal es que queramos que se tenga en cuenta esta participación previa que sale automáticamente en esta tabla, ¿vale? Problema primero. El año pasado, bueno, el formulario además era nuevo y demás, hubo muchas novedades, no salía toda la experiencia. Salía solamente, por ejemplo, en uno de los sectores, pero si el centro tiene experiencia en otro sector no salía, o no salía la experiencia en el programa anterior, 2014-2020, pero ahora sí, ahora en principio este año eso está solucionado. No obstante, lo que han hecho ha sido incluir este cuadro, este campo de texto, en el que nos preguntan que si hay algo, digamos, hay algo adicional que queramos aportar con relación a nuestra participación, que lo pongamos ahí, ¿vale? De esa manera, digamos que es una solución de compromiso, porque si falta algo en la tabla anterior, pues para que nadie se vea perjudicado a la hora de que sea tenida en cuenta su experiencia previa, ¿vale? Pasamos entonces a lo que llamábamos documentos estratégicos. En el formulario, en este momento, después de la participación previa, se os indica que podéis adjuntar documentos estratégicos. Se os indica, por supuesto, que no son obligatorios, y eso lo quiero dejar muy claro, no son obligatorios. Y si los incluyo, tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el documento que incluya tiene que estar nombrado, o sea, tengo que justificar por qué lo incluyo. Entonces, ese documento, esa referencia a ese documento, tiene que estar en algún momento en el formulario. Es decir, yo estoy comentando algo y de repente puedo decir cómo pueden ver detallado en el documento, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Pero no puede ser que no se mencione en absoluto el documento que voy a adjuntar y que de repente esté ahí adjunto y los evaluadores no sepan con qué ponerlo en relación, ni qué valor tiene, ni qué valor añadido aporta a la solicitud. Y por otro lado, en ningún caso los documentos estratégicos pueden ser una respuesta más amplia a una pregunta para la que no tengo espacio, ¿vale? Imaginad que en lo de necesidades y retos hemos hecho un DAFO y nos ha salido, no lo sé, 7 necesidades con su descripción, y yo tengo ese documento y empiezo a pasarlo al formulario y veo que no me cabe. No puedo coger el resto de la respuesta, llevármelo a un Word y meter ese Word como complemento de la respuesta, porque no va a ser tenido en cuenta. Ya os lo digo de antemano. Entonces, ¿qué tipo de documento estratégico puedo adjuntar? Si tengo un plan de internacionalización de mi centro a largo plazo, y lo tengo ya hecho o revisado y demás, lo puedo incluir, por supuesto, pero también puedo incluir documentos algo más modestos del tipo qué protocolo tiene mi centro para cuando los participantes vuelven de las movilidades, por ejemplo, si vuelve un docente de hacer un job shadowing, qué sucede luego en el centro, cómo da a conocer lo que ha vivido, la experiencia que ha tenido. Si hay centros que ya tienen un protocolo establecido, pues se reúne, hace un informe, se reúne con su departamento o luego lo presenta en claustro, etcétera, etcétera. Pues eso se puede adjuntar, por ejemplo, ¿no? Como muestra del rodaje un poco de la gestión. También pues, criterios de selección de participantes refrendados por el claustro, incluso el acuerdo de claustro para solicitar la acreditación, se puede incluir como documento estratégico, un compromiso del equipo directivo, el compromiso con la solicitud y con la obtención, en su caso, de la acreditación Erasmus. Ese tipo de documentos podrían ser válidos como documentos estratégicos, pero insisto, no son obligatorios y no inciden directamente en la puntuación de vuestra solicitud. Hay solicitudes que no han tenido puntuaciones muy altas sin haber tenido adjunto ningún documento estratégico, ¿vale? Y pasamos ya al plan Erasmus propiamente dicho. Y vamos con los objetivos. Sabéis que, además si lo veis aquí, en este menú de la izquierda, veis que pone plan Erasmus objetivos, plan Erasmus actividades y plan Erasmus gestión. Pues estos tres son las tres partes del plan Erasmus. Por eso os decía que el plan Erasmus no lo veáis como un documento aparte del formulario, el plan Erasmus va incluido en el formulario. De hecho, digamos que es el núcleo del formulario de acreditación. El resto, como habéis visto, pues es información referida a vuestra institución y también los anexos, etc. Entonces, el plan Erasmus, ¿qué es? Pues ese plan que vincula
necesidades que tiene mi centro, objetivos que queremos conseguir y actividades con las cuales vamos a intentar conseguir esos objetivos. Y esa línea que une necesidades, objetivos y actividades es un poco la columna vertebral del formulario de acreditación, ¿vale? Entonces, esto os lo comentaba antes en la primera parte, el plan Erasmus en realidad responde a la pregunta de cómo voy a usar esa financiación, cómo voy a conseguir la eficacia de esa financiación que me ofrece Erasmus para beneficiar a mi centro, a la comunidad educativa de mi centro, tanto si participan en movilidades como si no, ¿vale? Entonces, un buen plan Erasmus, por supuesto, tiene que ser coherente con las necesidades de vuestra organización, original, y aquí insisto mucho, de verdad, cuanto más concreto y más específico, mejor. Tiene que estar relacionado con esa descripción que hemos hecho de nuestro centro. Hemos descrito la oferta educativa, hemos descrito el tamaño, hemos descrito el concepto socioeconómico, hemos puesto las cifras de personal, de alumnado, de personal no docente. Tiene que estar relacionado con ello, ¿vale? Tiene que ser resultado de un trabajo en equipo. Y eso es muy importante, porque entonces es cuando cobra sentido un poco la profundidad que se exige en este formulario, ¿no? En comparación con otros formularios de otros proyectos Erasmus. Y luego, poner más objetivos. Vais a ver que hay un límite de 10 objetivos y por abajo hay un límite de un objetivo como mínimo, ¿no? Pues más objetivos no hacen que una solicitud sea mejor. Os acabo de decir que más documentos estratégicos tampoco hacen una solicitud mejor, pues más objetivos no hacen una solicitud mejor. Lo que importa es el contenido, la calidad del objetivo, que sea realista y que sea propio de vuestro centro. Y que la consecución de ese objetivo realmente tenga un impacto en el centro. Si va a suponer algo real en el centro, entonces es un buen objetivo y merece la pena. Si conseguirlo no va a cambiar nada en el centro, pues hay que darle una vuelta, porque entonces estamos planteando mal el formulario, ¿vale? Entonces, el formulario de acreditación, no podemos pretender que vuestro plan Erasmus dentro del formulario de acreditación sea un documento, sean las 7 partidas de Alfonso X, no puede ser. Tiene que ser algo que vosotros podáis ir modulando y que si las cosas van saliendo bien, podáis ser más ambiciosos y que si las cosas van saliendo regular, pues que podáis decir, bueno, pues entonces voy a intentar ser más modesto en mis objetivos y voy a recortar este por aquí, ¿vale? Entonces, como esa oportunidad de modificar los objetivos la vais a tener si conseguís la acreditación, pues tened claro que ir adoptando un enfoque gradual es algo bueno y es algo que está permitido. No tenéis que presentar un plan cerrado ya de hasta el último día de 2027, saber exactamente lo que vais a hacer y lo que vais a conseguir. Sobre la validez, todo esto es información que viene en el formulario, yo os la he sacado aquí para que la lectura fuera más fácil, pero lo pone en el formulario. Sobre la validez, pues la acreditación es válida hasta 2027, pero el plan Erasmus tenéis que poner un plan Erasmus como mínimo de 2 años y como máximo de 5 años, ¿vale? Insisto, si ponéis un plan Erasmus de 2 años, como 2 años va a ser ya en 2025, digamos cuando os den la acreditación ya será 2023, 2 años será 2025, aún nos quedarían 2 años de acreditación, en 2025 llamaríamos y os diríamos, tenéis que decirnos qué vais a hacer en los 2 años que os quedan y para los que no tenemos plan Erasmus, ¿no? Entonces tendréis que completar ese plan Erasmus. Vale, pues sabido esto, en los objetivos, esto es un poco lo que vamos a ver. Veis ahí objetivo 1, veis aquí el botón azul para añadir objetivos hasta 10 y un poco porque lo veáis mejor, estas son las preguntas que nos solicitan, ¿no? El qué desea conseguir, que sería el título del objetivo, la descripción y cómo se vincula a las necesidades de las que hemos hablado antes, cuándo se espera que empiece ese objetivo a dar resultado y cómo se va a evaluar si se está consiguiendo o no o si se está progresando o no, ¿vale? Como veis, no hay ninguna pregunta que como docentes nos suene rara, pero es verdad, pues eso, pues hay que sentarse, pensarlo, pensar en la validez y la eficacia del objetivo, pensar en el punto justo de ambición, que no nos pasemos de ambiciosos, pero que tampoco sea un objetivo muy generalista, y bueno, y valorarlo con los compañeros y decidir cuáles incluimos. Número máximo de objetivos, 10. Insisto, más objetivos no hacen una solicitud mejor. Y ahora, dentro del apartado de objetivos nos hacen esta pregunta que también me parece fundamental. ¿Quiénes han estado implicados del centro en el debate
que ha dado como consecuencia poner estos objetivos y no otros en el formulario. ¿Y cómo han sido esos debates? ¿Qué tipo de debates o de preparación ha tenido lugar? ¿Y en qué foro han tenido lugar? ¿Han sido en el claustro? ¿Ha sido en una comisión creada específicamente para el formulario? ¿Es en un grupo de trabajo? ¿Ha sido, en fin, cómo ha sido? ¿No? ¿O ha sido informalmente? ¿O ha sido a nivel de departamentos y luego se ha puesto en común? ¿Ha partido la idea del equipo directivo? Etcétera, ¿vale? Pero ha habido miembros del equipo directivo implicados. Eso es importante, ¿vale? Pasamos entonces a actividades y siendo la sección más fácil del formulario, sé que es la que más problemas va a plantear. ¿Por qué? Porque es esto que veis, ya está. Entonces, ¿aquí qué se nos pide? Mirad, lo pongo un poco más grande. Aquí se nos pide que en estas dos filas pongamos número estimado de alumnado que va a participar en actividades de movilidad en el primer año y número estimado de personal. Podemos poner 0 también, hay que cumplimentar la casilla, se puede poner 0. Y veis que ahí hay dos líneas. ¿Por qué? Porque os he dicho que el plan Erasmus tiene que estar contemplado para mínimo 2 años y máximo 5. ¿Vale? Si empiezo a añadir líneas hasta 5 años, lo normal es que yo adopte un enfoque gradual y que haya menos movilidades el primer año y luego vaya subiendo más movilidades a lo largo de los años. A no ser que yo tenga mucha experiencia, mi centro tenga mucha experiencia, y yo ya entré directamente con el número de movilidades que quiero llevar a cabo cada año. ¿Vale? Eso. ¿Qué pasa con estas cifras? Que no son vinculantes. ¿Eso qué quiero decir? Que si yo he puesto que el primer año voy a mover a 50 alumnos y 10 docentes, si me dan la acreditación, no tengo ninguna obligación de mover esos números. No son vinculantes. Puede haber pasado cosas, mi compañero puede haber pedido traslado, puede ser que ahora el nivel que hay para mover no estén tan motivados como estaba, en fin, pueden pasar muchas cosas, o que quiero más, que me he quedado corto y en vez de 50 quiero mover a 60. No pasa nada, porque luego donde pongo realmente las cifras para las que me van a dar financiación, y Edurne, aquí va lo que preguntabas, aquí como ves no hay financiación alguna, en la acreditación no se habla de dinero en ningún momento. La financiación va con el 121 una vez que te conceden la acreditación. Y ahí es cuando ya tengo que afinar el número, porque dependiendo del número que ponga, me van a dar una financiación u otra. Evidentemente no es lo mismo si quiero mover a 3 docentes que si quiero mover a 12. Necesito más financiación. Y entonces diréis, bueno, ¿y aquí qué importancia tiene entonces el número que yo pongo aquí? Pues sí la tiene, porque el número se va a poner, primero porque ahora a continuación vais a ver que os piden explicaciones sobre ese número. Y luego porque el número tiene que ponerse en relación con los números iniciales del centro que habéis consignado en el apartado de descripción de la organización. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de que queremos que la acreditación tenga impacto, etcétera, etcétera, somos un centro con 500 alumnos y aquí ponemos que estimamos mover a 3, pues poca coherencia hay ahí entre lo que espero conseguir y lo que estoy dispuesto a llevar a cabo. ¿Vale? ¿Qué sucede si solo quiero el primer año mover a docentes? No pasa nada, no pasa nada porque ahora lo explico. Pues mira, es el primer año, entonces por adoptar un enfoque gradual, pues empezamos con la movilidad de docentes y que esos docentes trasladen el impacto al alumnado y luego ya empezamos con alumnado, ¿no? O sea, que todas esas opciones son posibles y por eso os decía que la acreditación se adapta muy bien, se puede modular muy bien para las características del centro y para el momento en el que esté vuestro centro ahora mismo. Esto que viene a continuación son preguntas que os hacen sobre este número que acabáis de poner. Pero esto es el único número que hay que marcar. Ya os digo, 2 años mínimo, 2 filas y 5 máximo. ¿Vale? Entonces, aquí nos piden explicaciones sobre el número. ¿Por qué? ¿Por qué esa estimación y no otra? ¿Por qué he puesto 50 y 10 y no 100 y 5? ¿Por qué? ¿Vale? Luego, ¿por qué creemos que esas estimaciones son realistas y son adecuadas? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta si tenemos experiencia en Erasmus, por supuesto el número no puede ser igual para un centro que lleva gestionados 3 o 4 proyectos Erasmus que para un centro que empieza ahora. ¿Vale? Eso se entiende, es comprensible, pero hay que explicarlo. Y si son, por supuesto, adecuadas a los objetivos del plan Erasmus. Si tenemos objetivos ambiciosos, necesitaremos que las movilidades contribuyan a conseguirlos, ¿no? Entonces quizá necesitemos ampliar el número de movilidades. Y luego nos pregunta por los perfiles.
el perfil del personal que vamos a incluir como participantes y el perfil del alumnado. Y por perfil pues entendemos no solo los niveles a los que pertenecen, ya sabemos que hay niveles que se prestan más a las movilidades que otros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un segundo de bachillerato, a veces sucede que es difícil, ¿no?, que participen en movilidades porque en ese momento ya están en otra cosa, pero sí que podemos hacer referencia a los niveles con los que tenemos previsto trabajar y que tenemos previsto que participen, y sobre todo si tenemos previsto incluir a participantes con menos oportunidades. Eso es muy, muy importante. Sobre todo si en las necesidades del centro hemos detectado que, bueno, que tenemos este colectivo y que, bueno, queremos también incluirlos de manera plena en los proyectos de movilidad, etcétera. Pues aquí es el momento de explicar si los vamos a incluir y cómo, ¿vale? Y cómo esperamos también que esas movilidades tengan beneficios, sean beneficiosas para ellos. Pues eso en cuanto a actividades. Y ahora nos vamos a las normas de calidad. Y aquí, como veis, lo que me piden es que las lea y que suscriba estas tres casillas, que las he leído, las he entendido y que las acepto, ¿vale? Y las normas de calidad pues son simplemente una garantía de calidad del programa, ¿vale? Unas normas que establece la comisión y que suponen una garantía de seguridad y de éxito para los participantes en el programa y también para las organizaciones. Y son estas de aquí. No me voy a detener mucho porque sé que habrá muchas preguntas y quiero dejaros, pero esto es un resumen del documento que tenéis que leeros de normas de calidad, ¿vale? Pero todo esto que tenéis aquí puesto es un extracto de ese documento, ¿vale? Entonces, por un lado, los principios básicos, insisto, son las 4 prioridades a las que llevo haciendo referencia toda la semana, ¿vale? Inclusión y diversidad, digitalización, sostenibilidad y participación cívica. La buena gestión de las actividades de movilidad, y aquí, de verdad, leed estas normas, leed el documento, porque es que os pone en bandeja cómo gestionar movilidades bien, ¿vale? Os da todas las recomendaciones, o incluso os llama la atención sobre cosas que a lo mejor no las teníais en cuenta, etcétera, cómo reservar, cómo transferir el dinero a los participantes, todo eso lo tenéis aquí, ¿vale? También, bueno, pues cuestiones prácticas de seguro de viaje, quién tutoriza las movilidades, si mandamos a alumnos a movilidades de larga duración, hay que ir con ellos, no hay que ir con ellos, hay que volverse, cuántos días hay que estar allí, cuántas veces tengo que ponerme en contacto con él, tengo que informar a su familia, etcétera. Y luego, pues lo que tiene que ver con compartir esos resultados, ese impacto que pueda tener los proyectos de movilidad en el centro y el reconocimiento público de la financiación de la Unión, que sabéis que es a través de esos logos que tenemos ya preparados en la web del SEPIA y que os facilitan, por supuesto, también a través de OPEC, ¿vale? Paro un momento porque sé que estoy dando mucha información porque el formulario de acreditaciones es denso, sobre todo si lo comparáis con el de ayer. Paro antes de seguir, ¿vale? Y me voy al chat. En principio no hay nada, más o menos han sido todos preguntas técnicas, sobre todo a la hora de presentarlo, el tema de los ID y demás. Genial. Por tanto, eres una máquina. Bueno, no sé, espero que sigan ahí. Sí, sigue. Vale, genial. Bueno, pues luego volvemos a las preguntas, ¿vale? Venga, si hubiera alguna muy relevante, te paro para que puedas... Perfecto. Vale, gracias, Nelson. Nada. Bueno, pues entonces, venimos de esto, ¿vale? Venimos de leernos esta parte, este documento que se llama o normas de calidad de Erasmus o estándares de calidad de Erasmus, y que yo, de verdad, os recomiendo que lo leáis antes de empezar a rellenar el formulario. Entrad al formulario, abrid una solicitud, descargaos el documento y leedlo con calma. Compartidlo con vuestro equipo Erasmus, con vuestro grupo de trabajo y leedlo con calma, porque es que os da muchísima información muy válida para lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es el apartado de gestión. Insisto, plan Erasmus, 3 apartados. Objetivos, ya lo hemos visto. Actividades, ya lo hemos visto. Y gestión es este. ¿Y en qué consiste el apartado de gestión? Pues exactamente en que nos van a ir preguntando de lo que acabamos de leer, que estaba dividido en 4 secciones, pues nos lo dividen otra vez en 4 secciones y de cada sección nos hacen preguntas. ¿Y qué preguntas son? Pues digamos que es una manera de reasegurarse que conocemos el documento y que estamos al tanto de lo que vamos a solicitar, para luego no llevarnos sorpresas. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué vamos a hacer
nosotros, si nos dan la acreditación, para contribuir a estos 4 principios básicos. Y ya os digo, aquí hay diferentes niveles de actuación, pues desde intentar no utilizar papeles por el principio de sostenibilidad, no imprimir, etcétera, hasta pues fomentar la participación de, no sé, colectivos que tengamos más desfavorecidos en el centro, en el del principio de inclusión y diversidad, etcétera, ¿vale? Pero hay que explicarlo. Segunda parte, buena gestión de las actividades de movilidad. Pensad que ya las preguntas son un guión fantástico para la gestión de esas actividades de movilidad. La primera, cómo se coordinan y se supervisan. Es decir, ya te está diciendo que tiene que haber un coordinador y un supervisor, ¿vale? ¿Cómo se ha decidido quién va a ser el coordinador Erasmus? Ese coordinador Erasmus que hemos puesto al principio se ha decidido por consenso, estaba claro desde el principio, ¿cómo ha sido? ¿No? ¿Quién va a supervisar estas normas que estamos suscribiendo? No puede ser siempre todo el coordinador, podría ser el coordinador y lo pondríamos, pero quizá hay otra persona encargada de esto exclusivamente, ¿no? ¿Cómo participa el equipo directivo? ¿Cuál es la participación del equipo directivo? Pensad que lo preguntan aquí. Si hay cambios en la plantilla docente o en el equipo directivo, ¿cómo se va a garantizar que esos cambios no afectan a la gestión de la acreditación? Son preguntas, como veis, muy relevantes. Es decir, si el coordinador o la coordinadora Erasmus del centro el año que viene pide traslado, ¿qué hacemos con la acreditación? ¿Quién lo asume? Ese plan B tiene que existir y tiene que estar aquí descrito, ¿vale? Y luego, ¿qué vamos a hacer para que lo que se experimenta, lo que se aprende, lo que se vive en las movilidades, qué vamos a hacer para traerlo a nuestro centro? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer para intentar que la mejora del centro pase un poco por aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Cuando hacemos las movilidades? Y ya os digo, es imposible traerse una experiencia de otro centro y colocarla tal cual en nuestro centro sin mover ni una coma. Pero sí que hay experiencias, prácticas de aula, metodologías que vamos a observar fuera y que a lo mejor con cierta adaptación pues, a nuestros espacios de los centros, que a veces son muy limitados, las aulas pequeñas, tal, pero que bueno, con un poco de ganas, de creatividad y de adaptación, por supuesto, a nuestras circunstancias, pues se pueden poner en práctica, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta pregunta. En cuanto a la tercera parte, calidad y apoyo a los participantes, pues división de tareas, quién va a estar involucrado y luego, fijaos ahí en el paréntesis de la última pregunta, lo financiero, ¿quién lo lleva? Las cosas prácticas, es decir, quién se encarga de reservar la furgoneta que nos va a llevar al aeropuerto, quién recoge a no sé quién cuando venga, quién se va con el chico que se va a movilizar a la duración, quién contrata el seguro, todo eso. O sea, no creáis que estamos hablando a un macro nivel del espacio europeo de educación, no. Aquí estamos aterrizando en lo que os están diciendo es esto lleva un trabajo, es inevitable, porque son movilidades, salir fuera, menores de edad, etcétera. Esto lleva un trabajo. ¿Cómo os vais a organizar para que no os sobrepase? En realidad lo que están intentando es adelantarse a cualquier crisis, cualquier agobio, cualquier cosa que hayamos podido no tener en cuenta, pues con estas preguntas guiadas nos van dando un poco la pista de lo que va a suponer. Esto Nelson aquí nos puede echar un cable porque él es un 10 preparando y gestionando las movilidades y sabe que llevan trabajo. O sea, que sabe que todas estas preguntas son porque todo eso luego hay una persona detrás. Y el problema es que haya una sola persona detrás. Esa persona evidentemente se acaba quemando y con razón. Entonces, cuanto más claro tengamos los repartos de tareas, etcétera, pues mejor, ¿no? Y por ahí va el formulario también. Y en la cuarta parte se trata, como os decía, de qué va a hacer el centro para compartir estos resultados, tanto dentro del centro con la comunidad educativa, con otros centros, con otras organizaciones, con la consejería, etcétera, y también cómo vamos a mostrar, porque evidentemente estamos realizando esto y podemos realizar estas movilidades gracias a que nos financia, recibimos financiación de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente. ¿Vale? Entonces, pues si lo vamos a poner de alguna manera en el centro, en los documentos que creemos, en la web del centro, en las redes sociales, todas esas cosas que conocéis. Bueno, y estamos llegando al final. Vamos a ver, anexos. Anexos, igual que ayer. El único anexo obligatorio es la declaración responsable. Se descarga aquí, la firma digitalmente el director o la directora, o sea, el representante legal, y una vez que está firmada, la añadimos por medio del botonazo, ¿vale?
Si queremos subir otros anexos, como estos que hemos nombrado de los documentos estratégicos, es en esta página también donde tenemos que subirlo. Vais a ver aquí en otros documentos que hay otro botón azul para añadir documentos y ahí podéis subir pues, hasta el límite que os marque, hasta 9, hasta el límite que os marque el formulario. ¿Vale? Por último, pues tenemos una lista de comprobación, la típica checklist donde nos va haciendo el repaso de si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer antes de enviar el formulario. Y una vez que tengamos esa lista de comprobación marcada, se nos habilita aquí el botón de enviar. Insisto, como insistí ayer, es muy útil descargarse el PDF, ¿vale? Y pues para comprobar, para compartirlo con los compañeros, porque siempre más ojos que los nuestros pues ven mejor y todo eso. Entonces veis ahí, se habilita el botón de enviar y una vez que lo enviemos, pues recibiréis una confirmación automática con el número de vuestro formulario y estaría enviado y ya pues como decíamos, pues a esperar a esa resolución en diciembre. Y hasta aquí, espero no haber ido muy rápido, sé que es muy denso comparado sobre todo con el de ayer, que era muy simplificado, y ahora pues estoy a vuestra disposición, vaya, todo lo que queráis que veamos. Si les parece, como ahora después la segunda parte, ahora Judith se incorpora con nosotros para explicar todo el tema de la Moodle y la tarea final y demás. Y para oírnos un poquillo las voces, si tienen alguna preguntita, pinchamos en la mano y nosotros mismos nos hablamos, si les parece. Eso es. Sí, porque del chat no ha quedado Nada. ninguna. Nos han preguntado cositas muy concretas de las horas de descuento, que ya hemos ido contestando. Y... Sara, no vale la pena traerte porque es que no que lo respondes todo. No, yo creo que hay mucha información y entonces hay que asimilar, ¿no? Pero bueno, un poco porque os vaya calando, habéis visto que el formulario es otro tipo de formulario, ¿no? No hay, como antes comentaba Edu, no hay financiación en el formulario de acreditaciones, no estamos solicitando financiación. Estamos solicitando que nos acrediten, que nos den ese carnet de socio y a partir de ahí ese carnet de socio nos va a hacer más fácil obtener la financiación, pero la financiación viene después, ¿vale? Hay una preguntita así, muy dirigida además a ti, Sara, porque hace referencia pues a la sesión del lunes. Bueno, siempre con mis compañeros, por supuesto, y con Andrés lo van a explicar infinitamente mejor que yo, así que yo, si tienes tiempo, conéctate. Pero bueno, la información es esta, claro, la que vamos a presentar. Yo he intentado también, por eso me he metido con detalle en las normas de calidad y demás, porque, bueno, es la clave del formulario. O sea, quiero decir que lo que acabamos de repasar del formulario, eso es todo el formulario. He pasado por todos los apartados, no me ha saltado ninguno. Una preguntita. En el caso, por ejemplo, ahí preguntaban si había descuento horario para el coordinador de Erasmus, pero como se vio en el formulario que se va a asignar a distintas personas la gestión de distintas cosas, y yo sé que ese tipo de gestiones lleva muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, claro, se hace referencia al documento, pero ustedes no pueden decir si hay descuento horario a esas personas, además de al coordinador. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Yo sí lo entiendo, lo que pasa que como depende de... Estaba esperando Estaba esperando a Judith, efectivamente. Sí. No, a ver, cualquiera de nosotros. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hay descuento horario. Hay un descuento horario para el centro que ustedes lo reparten entre las personas que trabajan en el proyecto. Si hay varios proyectos, hay descuento para cada proyecto. O sea que yo creo que ese no es el problema a la hora de desarrollar los proyectos. ¿Vale? No, hombre, a la hora de desarrollar los proyectos evidentemente no, pero a la hora de ejecutarlos, bueno, yo he llevado proyectos europeos en otros ámbitos, no en educación, y suponen una carga de gestión, de control de todo el papeleo y de tal, bestial, que requiere muchísimo tiempo, y en una jornada de trabajo como profesor, no la veo muy viable si no hay ese descuento, por eso lo preguntaba nada más. Eso te lo dijimos desde el principio, o sea que esto no es de coser y cantar, lleva su trabajo, lleva su implicación. También por eso desde el principio hemos dicho que necesitamos un equipo Erasmus en el centro, que alguien siempre lidera y alguien siempre es el que tiene el arranque para empezar a participar, pero sí es cierto que hace falta un equipo. Vale, gracias.
No, ya veo que se lo saben todo. Desde luego, ¿eh? Y Sara, vinieron Sí. todos, menos yo que acabo de llegar. Veo que están todos aquí, así que nada. Sí, la verdad que muy lindo, yo muy contenta, la verdad. Que Y nosotros también.